Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto tenerlos acá en esta nueva edición de Enigmas Podcast de IPCR. Aquí súper contento teniendo a un par de invitados que me siento súper honrado de tenerlos acá porque son personas con las cuales yo he trabajado y aparte de eso también admiro como investigadores paranormales, también son mentores porque son personas que tienen mucha trayectoria en el ámbito del estudio del fenómeno paranormal, todo lo que es de campo, análisis, etcétera. Y para mí es un honor tener a este par de personas, fichas, maestros, amigos, que también para especificar de que en esto no hay competencia, todos somos colegas y de todos nos ayudamos. Y para mí es un placer tener en este momento a Isela Madrid conmigo en este momento. Isela. Isra, muchas gracias por la invitación. De verdad, un gusto estar por acá. Isela, cuéntanos de dónde vienes, tu nuevo proyecto, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy investigadora paranormal desde hace ya bastantes añitos. Me enfoco en el estudio de la parapsicología científica y mi proyecto se llama CEPCR, que es la Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica. Es un honor para nosotros tener a Isela. La verdad es que Isela es una gran persona, profesional también en estudio del fenómeno paranormal y ustedes se van a dar cuenta todo lo que esta muchacha sabe sobre el estudio del fenómeno paranormal. Y también tenemos en este momento a mi lado a Osquitar Araya, otro mentor del estudio del fenómeno paranormal. Osquitar. Bueno, Isra, muchas gracias por la invitación. Muy contento de parte, en lo personal y de parte del Grupo ADES Costa Rica. Gracias por la invitación y hoy esperamos aportar mucho, como siempre, y aprender también. Osquitar pertenece al ADES Costa Rica, uno de los equipos de investigación paranormal más importante de Costa Rica, los pioneros en el estudio del fenómeno paranormal. Y la verdad es que para mí es un honor tenerlos aquí con nosotros. Y la verdad es que Muchas muchísimas gracias. gracias por venir a los dos chicos, Con mucho gusto. por estar. Y bueno, vamos a ver. eh, Vamos a hablar de materia. La gente se preguntará, bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo trabaja Isela? ¿Cómo trabaja Oscar, verdad? Entonces, Isela, me gustaría que nos contaras cómo trabajas vos con lo que es tu instituto, qué es lo que estás haciendo y cómo te has desarrollado como investigadora paranormal. Bueno, primero que todo, yo me formé con Grupo ADES aquí con Oscar. Seguimos trabajando ocasionalmente en conjunto. Em, el enfoque, bueno, ya voy a empezar a hablar de Grupo ADES, pero cuando yo empecé con ADES, tenían, aparte del enfoque objetivo, tomaban en cuenta el enfoque parapsicológico y que eso a mí me llamó la atención a través del tiempo y cuando se vino el encierro, yo empecé a estudiar más a fondo los temas de parapsicología porque me llama mucho también el alcance de las capacidades de la mente, el alcance de lo que es la conciencia, que no sabemos, no podemos ni siquiera definir bien lo que es la conciencia y qué tiene que ver esto con los fenómenos. Entonces, de ahí fui estudiando un poco más ese tema y por eso eventualmente dejé Grupo ADES para dedicarme, pues sin metodologías a nivel de campo, pues casi que son las mismas, solo que utilizo un poquito más de la parte de los estudios académicos y ciertos experimentos también para ir buscando una respuesta más allá de los fenómenos. Por ejemplo, en un caso, nosotros llegamos, se hace la investigación, se toman las fotos, se hace todo como la historia clínica, les digo yo, para ver qué historial tiene la familia, qué padecimientos, etcétera. Todo eso lo manejamos así desde ADES. Pero, por ejemplo, en un caso reciente que tuve, que tenemos, porque o sea, estamos en investigación, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que experimentan el fenómeno son disléxicos y hay una relación entre ciertas neurodivergencias, la percepción extrasensorial y por ende la percepción de ciertos fenómenos paranormales. Entonces, esa línea que trasciende un poquito más la parte de investigación y recabar la evidencia, sino que meternos, ok, ahora vamos a hacer una investigación, estoy en eso, sobre ese tema con una muestra para ver cómo se comporta eso en nuestro país, a ver si hay una relación entre las neurodivergencias y las experiencias con fenómenos paranormales. Entonces, por ahí es donde vamos, que es muy interesante, pero sí se sale un poquito más hacia ese lado de investigación. Ahora, es muy importante porque la gente que nos está viendo, nuestros seguidores y también los seguidores tuyos y los de Oscar, hay que dejar en claro esto. El ser investigador paranormal no es solo llegar, agarrar una cámara, ir a meterse en un lugar, e ir a filmar y ver qué capta uno. Más bien, o sea, es también tener todo un proceso de análisis y etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno, pues, tiene evidencias
en estas investigaciones, pues obviamente nosotros, como todo investigador, somos escépticos, ¿verdad? El estudio que hacen ustedes lleva mucho análisis. Correcto. Ok, ¿hay algún protocolo que ustedes tengan con respecto a las investigaciones, que es meramente las evidencias? Sí, digamos, hay protocolos desde que llegamos, desde la preentrevista, la revisión de, como les digo, de ver qué es lo que la familia está experimentando, ver padecimientos. Ya a la hora de llegar al lugar también hay protocolos de fotografías, de videos, se hace de cierta manera, se hacen sesiones de psicofonías. em, Al final volvemos a tomar fotos, volvemos a revisar perdón, hacer grabaciones en video y ya luego viene el análisis de toda esa evidencia a ver qué se captó. Pero si bien es importante, la parte que esto le llamamos parapsicología clínica es el acompañamiento de la familia a sobrellevar ese fenómeno. Entonces, sí, la evidencia es súper importante, pero también, o sea, nos enfocamos más en ese acompañamiento. ¿Cómo hacen ustedes para Ujú. tener ese acompañamiento? ¿Cómo hacen para trabajar eso? Primero tenemos que identificar, vamos a tratar de identificar la causa del fenómeno que puede dividirse, pueden haber diferentes tipos de fenómenos ocurriendo en un solo lugar, y dependiendo del tipo de fenómeno que haya, pues entonces hay diferentes formas de abordarlo, ya sea desde la parte parapsicológica, de la parte psicológica, resolviendo cualquier asunto que sea del medio ambiente, que esté, no sé, campos electromagnéticos muy elevados, agua que esté ácida, más ácida de lo normal, que pueda provocar alucinaciones. Entonces, abarcar todas esas áreas, por ejemplo, si hay una persona provocando un fenómeno poltergeist, que un 80% de los casos son provocados por agentes vivos, por personas, no por entidades, identificamos a la gente. Hay formas de llevar a esa persona porque eso es como una olla de presión. Entonces, una persona está muy estresada, hay diferentes situaciones y diferentes asuntos a nivel fisiológico que están dándose. Entonces, es como liberar, pueden acordarse, tal vez un poco exagerado, la película de Carrie, Ujú. ¿verdad? Cuando todo le hacían el bullying y todo eso, y ella se enojaba y descargaba. Es algo así, algo así. Entonces, hay que ver por qué esa persona está explotando y cómo se le puede ayudar. A veces no es ni tan complicado con explicarle el origen del fenómeno. Si ocupan terapia o no, pues es parte de la valoración que se hace. Bueno, ahorita el psicólogo que teníamos en el grupo ya no forma parte, pero eh, igual, si vemos que es un asunto que está lidiando con muchos problemas, se le recomienda terapia psicológica porque nosotros no hacemos terapia de ese tipo. La parapsicología clínica es otra cosa. Se le dan recomendaciones para manejar el estrés, para que hagan deporte, que se dispersen y muchas veces con eso, con darse cuenta que son ellos, el fenómeno baja. Oscar, eh, todos trabajamos diferente, ¿verdad? Ujú. Todos los equipos trabajamos diferente, pues siempre manejamos una misma línea, ¿verdad? Que no somos creyenceros de lo primero que se nos presenta, ¿verdad? En algún caso, siempre hay que estar averiguando por qué es que proviene la evidencia, de dónde están surgiendo los posibles fenómenos. ¿Cómo trabajas? Bueno, el grupo ADES, un poco de lo que ha explicado Isela, como ella bien lo dijo, nosotros siempre partimos de las evidencias como tal, ¿verdad? Ahora, capturar, como lo queramos llamar, una evidencia cuesta mucho. ¿Por qué? Porque a veces, si nos vamos un poco a la televisión, al cine, estamos muy acostumbrados a que las evidencias sean muy marcadas, muy claras, muy repetitivas, etcétera. Pero cuando ya uno está dentro de la investigación como tal, dentro del proceso de investigación, se da cuenta que no. A veces uno puede pasar 6, 7 horas en un lugar y puede capturar si acaso una pequeña sombra, una pequeña psicofonía, algo muy, muy, muy pequeño, muy, muy mínimo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el grupo A es lo que, cuando llegamos a un lugar, por ejemplo, siempre hacemos igual parte de lo que decía Isela, lo que llamamos el expediente del caso, que va desde la entrevista telefónica, la entrevista personal, y ya cuando estamos en el sitio, lo que hacemos es empezar a tomar fotografías con las luces encendidas, lecturas de campos electromagnéticos, lecturas de temperatura, ¿verdad? Y ya dependiendo de lo que las personas nos vayan diciendo que han vivenciado, también hacemos lo que es mediciones del pH del agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder determinar si hay algún factor
externo o algún factor natural que podría estar afectando el funcionamiento inclusive cerebral de las familias o las personas que están ahí. Una vez que tenemos todos estos datos, empezamos con lo que son los procesos de psicofonías. Curiosamente, hay momentos donde no estamos haciendo psicofonías y pasa un fenómeno, ¿verdad? Inclusive podemos tener las cámaras apagadas porque tal vez estamos en un break, estamos siempre entre psicofonía, que más o menos duran alrededor de 20-25 minutos, de acuerdo con nuestro protocolo. Puede ser que estemos en un descanso de 10-15 minutos y exactamente en ese momento pasó algo. Cerraron una puerta, lanzaron una silla, una materialización, un aporte. Pueden suceder todo tipo de fenómenos. Pero como digo, hay casos donde hemos trabajado una noche, varias semanas, meses, inclusive en los casos más fuertes hemos trabajado hasta 7-8 meses aproximadamente. Entonces no podemos decir que ningún caso se parece al otro. Ok, supongamos que no pasa nada en esa visita que hicimos, nos llevamos el material, la primera visita puede durar alrededor de 2 horas aproximadamente y ya empezamos con lo que es el proceso de revisión, que es tal vez el más extenso, el más tedioso. Muchas personas siempre se nos han querido, no sé si en la agrupación de ustedes les ha sucedido que muchas personas son entusiastas por querer ir a las investigaciones y todo lo demás, pero cuando ya viene el proceso de revisión, todo el mundo se quita. Qué pereza, qué aburrido. Sí, exactamente. Y algo que nos hemos dado cuenta que no todo el mundo tiene, ¿cómo puedo decirlo? Yo diría que es la actitud, ¿verdad? De sentarse frente a una computadora y empezar a revisar un video, escuchar un audio, ¿verdad? Hay personas que se desesperan muy rápido. No, no pasa nada. No, perdón, hay que revisar casi que segundo por segundo y lo más mínimo de volverse, volver a escucharlo y ampliarlo y llamar, mira, vengan, escuchen esto. Entonces sí es un trabajo bastante, nosotros siempre decimos, 2 horas de grabación en lo que es la revisión podría traducirse hasta en 20 horas, ¿verdad? De lo que es el análisis. Por eso es que hemos tenido, el grupo en algún momento ADES llegó a ser de 20 personas, pero cuando ya empezaron a ver cómo era realmente el teje y maneje y lo que había que sacrificar, a veces fines de semana, relaciones de pareja, un montón de cosas, entonces ya las personas empiezan pues, Ojalá. exacto. Entonces básicamente es eso, puede ser que encontremos evidencia, ¿verdad? En esas revisiones, puede ser que no, como ocurre en la mayoría de los casos, pero si las familias nos siguen insistiendo que ellos siguen vivenciando algún tipo de fenómeno, nosotros regresamos. Y como siempre se lo decimos, AES es un grupo sin fines de lucro. Entonces, así vayamos una o 20 o más veces, nunca les vamos a cobrar ningún importe económico, ¿verdad? Todo lo que se requiera, se gaste, etcétera, va a salir de nuestro bolsillo. Lo único que a veces les aceptamos es una taza de café, ¿verdad? Sí, tú di. Somos muy cafeteros en el grupo, entonces es como lo único, pero a veces nos han llegado a decir, tomen este importe para la gasolina, tomen este monto, nosotros no, muchas gracias, y sencillamente no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos como un hobby, pero con seriedad, con toda la responsabilidad. Somos muy escépticos, nuestro método es científico, objetivo y racional. Aún así sabemos que hay fenómenos que no tienen una explicación y ahí es donde damos paso a creer que realmente existe lo paranormal. Ahora, antes de dictaminar que algo es paranormal, nos vamos por el lado parapsicológico, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que hay personas que de alguna u otra manera tienen la capacidad no volitiva, es decir, no se dan cuenta de poder provocar esta serie de fenómenos que van desde sombras, portazos, golpes, mimofonías, que son estos sonidos que de pronto escuchan en la casa, como que botan todos los trastos y las ollas en la cocina, pero llegan a la cocina, van a ver y todo está en orden y en silencio absoluto. Entonces, todo eso tenemos que empezar a trabajar. Sabemos que hay ciertas situaciones, como decía Isela, a nivel psicológica, a veces a nivel físico, que podrían estar provocando esta serie de fenómenos. Y yo sé que es muy mágico, suena muy mágico y a veces a las personas les cuesta entender eso, pero conforme les vamos explicando, inclusive a veces tenemos que hacer pruebas, a veces tenemos que empezar a sacar a uno por uno los miembros de la familia para ver cuál es el agente PK, que ahora Isela nos puede ampliar un poco más, pero cuál es esa persona que posiblemente nos esté generando esos fenómenos ahí, ¿verdad? En el momento en que esa persona se ha alejado 200-300 metros, en teoría el fenómeno debería cesar, pero es como muy, no podemos garantizar, como decía ahora, que en ningún caso se parece al otro, y no porque estemos nosotros ahí, el fenómeno se va a incrementar o se va a presentar. Muchas veces nosotros para poder capturar o captar más bien una evidencia, estamos hablando de la tercera o cuarta visita, ¿verdad?
pero por la insistencia de la familia, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, básicamente es el sistema de trabajo del grupo ADES y no quiero adelantarme, tal vez ahora lo comentamos, pero siempre buscamos darle ayuda a la familia, ya sea desde el punto de vista si el fenómeno es parapsicológico o si es paranormal. Inclusive nosotros hablamos de un tercer tipo de fenómeno, que es el psicológico, que es donde no está pasando nada, pero la persona cree que está vivenciando algo. Puede ser por problemas familiares, situaciones que lo acongojan, que lo preocupan, pero que de alguna manera esa persona tiene como un escape el creer que está viviendo algún tipo de fenómeno. Entonces ahí no está pasando nada, la persona cree que sí, entonces también buscamos cómo ayudarle, ya sea por alguno de los tres enfoques, el meramente psicológico, el parapsicológico o bien el fenómeno propiamente paranormal. Hay un estudio de la UCR que dice que el 85% de los costarricenses han presenciado o han tenido fenómenos extraños durante su vida. No hablamos de fenómenos paranormales, sino cosas inexplicables. ¿Ok? Nosotros hemos hecho investigaciones de las cuales a nosotros, honestamente, nos han, nos hemos quedado guindando, nos hemos quedado extrañados de qué es lo que pasa en esa casa. Un ejemplo, la gente que ha visto nuestros podcasts y también pues nuestros cortos que tenemos en YouTube, hay un video que yo no sé si ustedes lo han visto, el famoso video donde se corre una silla, una silla en un caso Ujú. en Alajuela. Cuando pasó esa evidencia, cuando pasó en ese momento estaba nuestra compañera Vanessa Alvarado y Vanessa pues bajó la cabeza inmediatamente, buscó ver qué es lo que estaba pasando. El muchacho tenía las piernas cruzadas en ese momento, la señora estaba al otro lado de la mesa, jamás iba a poder correrla porque debajo de la mesa como una tabla que puede impedir que la señora pues corra la silla ¿verdad? Con las piernas, ¿verdad? Cuando uno recaba ese tipo de evidencias, uno lo que dice es como, Mike, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo puede pasar ese tipo de cosas? Es de las evidencias más extrañas que nosotros hemos recabado. Ahora, ustedes en sus investigaciones, ¿cuáles han sido los fenómenos más extraños o evidencias más extrañas que han visto? Bueno, tenemos también el de la silla, el caso de Pitayara. Es que hay varias sillas. ¿Sabes? Tenemos varias sillas. Salieron volando los Como que las sillas son de moda. que quedaron hechos un triángulo. Ajá, Pitaya en Cartago. Sí, en ese caso, bueno, cuenta usted mejor. Ok. Bueno, en ese caso, digamos, lo de la silla, no lo estábamos esperando. Inclusive un momento donde se hizo un corte en la psicofonía. Yo sí me sentía como un poquito indispuesto a nivel de salud en el momento, cosa que generalmente no me pasa. Y donde yo le digo a los compañeros que necesito salir, que voy a salir un momento en realidad, donde yo abro la puerta y voy a salir, es donde una silla bastante pesada, era del desayunador de la casa, que es como estos bancos que hay en los bares, Ajá. ¿verdad? Son como Que más. son como para las barras, son más altas, muy robustos. Se eleva, pega contra la pared y cae, ¿verdad? Pero en ese caso, em, hay otro fenómeno que a mí me llamó mucho la atención porque durante esa psicofonía, esa visita que hicimos, que ese día fue un poltergeist como tal, que ahora podemos delimitar un poco el concepto, se ocurrieron muchos fenómenos simultáneamente o durante el lapso que estuvimos ahí, que pueden haber sido unas 3, 4 horas. Se escuchó que tiraron algo en la sala de la casa. Cuando mi compañero va con la cámara a ver qué fue lo que tiraron, pasaron varias cosas. Donde él se está agachando para ver qué fue el objeto que tiraron, a él lo empuja algo, ¿verdad? En ese momento, otras sillas, una la corren hacia la mesa y la otra más bien la corren un poquito hacia afuera, es como simultáneo, pero cuando ya logra ver cuál es el objeto, era un osito, me acuerdo que era un osito yogi, un muñequito, para los que somos ahí de cierta edad, se nos acordaremos Yogi. cuál es el osito yogi, y era muy pequeño, era como, no sé, 3 centímetros tal vez de altura. Entonces llamamos a la señora, ella estaba afuera de la casa en la cochera, que estaba pegando a la sala, ella estaba con los hijos dentro del carro, del vehículo de ellos, y cuando ella viene y dice, ese muñequito, sí, yo sé que estaba en la casa, pero no me acuerdo dónde. Entonces yo le digo a los compañeros, ok, tráigame las cámaras, donde tomaron las fotografías, a ver si hay evidencia en dónde estaba. Cuando empecé a revisar, me doy cuenta que ese muñequito estaba dentro de un botiquín, una repisa, ¿verdad? Que estaba cerrado, dentro del baño de la casa. Y nosotros, en el momento de la psicofonía, la puerta del baño la teníamos cerrada. ¿Cómo salió ese muñequito de ese botiquín dentro del baño y fue a dar a la sala? No tenemos la explicación, ¿verdad? Un aporte. Exacto.
aporto traslación, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque Sí. estaba de un lugar y lo tiran en el otro. Entonces, y cuando mi compañero va a enfocarlo, ¿verdad? Porque obviamente estábamos con luces apagadas, entonces va con la cámara de visión nocturna, es donde a él lo empujan y sucede lo de las sillas que también les conté. Entonces, esa noche fue un montón de fenómenos que solo de ese caso podríamos inclusive hacer casi que un podcast, porque para nosotros ese caso era parapsicológico. Tenemos que había, no pudimos terminarlo porque la señora al final se molestó cuando le dijimos, para nosotros, usted es la persona que lo está provocando de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, por ahí a veces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo le decimos a las personas, ¿verdad? Que hay una sospecha de que sea un caso parapsicológico, porque a veces lo más fácil es creer, hay fantasmas en mi casa, ¿verdad? Pero no siempre vamos a dar esa respuesta de acuerdo con las evidencias que nosotros vayamos recabando. Pero yo creo que esa ha sido la única que se ha como molestado, porque otros casos, más bien cuando se les explica la persona, o sea, hay que ir como primero explicando muy suavemente, Muy light. muy light, y luego se les explica, y a veces al final, y te dicen, ay, qué alivio, porque yo pensé que había un demonio, yo pensé que me habían mandado brujería, yo pensé que era alguna cosa así, y como se les dan las guías de qué es lo que puede hacer para mejorar. Tuvimos un caso, el último, de los últimos, que los acompañé, el de Escazú, que ese caso era parapsicológico también, el que tenía que se abría el portón. Ah, de la familia, ya me Sí, acordé. que tenemos la hipótesis de que eran dos agentes, la mamá y el hijo. Un caso donde había múltiples fenómenos y acordémonos que los casos parapsicológicos, o sea, los fenómenos se parecen mucho a los paranormales. Entonces, en ella, o sea, pasaban cosas cuando estaba el hijo adolescente, que bueno, ahí cumple con muchas características de los poltergeist, que inclusive en películas y así, los adolescentes y, ¿verdad? Hay una relación, pero también hay diferentes perfiles que también involucran a adultos. Y la señora nos contaba, es que aquí ya han venido a hacer oración y a veces se ve algo y se oye que tiran todo en la cocina todas las noches. Y bajamos las mimofonías, ¿verdad? Y no hay nada. Y ese día nos tomamos el tiempo para explicarles y la señora luego nos contó que tenía otro tipo de capacidades, que ella tenía su percepción extrasensorial un poco más despierta, que eso influye también en o sea, hay una persona que tenga la capacidad de generar un poltergeist, tiene sí, casi siempre la percepción extrasensorial aumentada. Entonces ya ella se abrió un poco, nos contó más cosas, eran muy religiosos, evangélicos, entonces también ella tenía como miedo de contar, pero cuando nosotros con toda naturalidad le dijimos, le explicamos, ese día no se me olvida que íbamos llegando después del caso, Oscar me pasó a dejar y suena el teléfono y era la señora. Y es lo que uno dice, uy, no, ojalá que no le haya pasado nada. Si imaginamos que se había Sí, que desatado. que se Lo había cual desatado. generalmente no. Normalmente no pasa eso, pero uno dice, ay, ¿por qué me está llamando, verdad? Si ya era medianoche. Y la señora dijo que era el primer día en no sé cuántos meses que se acostaban a dormir y no sonaba el escándalo en la cocina. Entonces, ¿qué fue? Que ella aceptó, entendió todo esto que se le dijo y pues sirve como, o sea, el que la persona lo comprenda, se relaja, porque acuérdense que es una olla de presión, se relaja, se tranquiliza y por eso es cuando iban a hacer oración y todo. A veces no es que esté mal, o sea, pero no tenía efecto porque esa no era la causa, o sea, no era un espíritu que estaba provocando las cosas, que se fuera a ver afectado por una oración o una liberación, sino era un asunto interno de la persona. Entonces, ese caso, bueno, no, pues se les dio seguimiento, pero ahí quedó una visita. Ujú. Con la explicación no se captó nada tampoco. Entonces le dimos solución a la familia de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, Perdón, Isra, ahora que nos preguntabas, se me está viniendo a la mente en otro caso en San José de la Montaña, que fue como nuestro segundo caso bastante fuerte, de esos fenómenos que uno dice, ¿cómo poder explicar Eso esto? no es el de San Ramón, güey. No, el de San José de la Montaña. San Ramón es nuestro número uno, el Ajá, top 5 de Hades, ay, famoso. pero el de San Ramón, perdón, el de San José de la Montaña, ¿por qué? Porque voy a contarlo y ahorita van a ver por dale, qué dale, mi asombro. dale, dale, Y tranquilo. bueno, yo creo que dice no estaba en esta, ¿verdad? Ok.
En este caso estábamos haciendo las psicofonías, pasa una de las primeras psicofonías, los compañeros que toman fotografías, cuando vamos a retomar la segunda, dicen, aquí falta algo. De acuerdo, ¿verdad? Hay un compañero que en ese momento estaba con nosotros, era muy visual, y entonces cuando traemos las cámaras a ver las fotografías, faltaba una cuchara dentro de como un fregadero que estaba ahí. Bueno, alguien tomó la cuchara, alguien la movió, algo, ¿no? Ok, entonces seguimos haciendo las psicofonías. Recuerdo que generalmente en el grupo el de las psicofonías yo me encargo de esa parte. Entonces yo empiezo a insistir que si lo que está ahí se llevó perdón, la cuchara, etcétera, que por favor la devuelva, que no le pertenece y no sé qué. No pasa nada, en la siguiente psicofonía se vuelve a hacer lo mismo y escuchamos que tiran algo como del cielo raso que cae al piso en una de las habitaciones que tuvimos que dejar solas porque eran como varios aposentos. Entonces, cuando vamos con la cámara, perdón, estoy confundiendo. Ahí no era, esa parte no era la cuchara. Esa parte era unos frasquitos que se habían perdido donde hacían mediciones del agua, del pH del agua, porque era una exportadora de flores, ahí donde estábamos nosotros. Estábamos en la parte operativa, donde estaban el edificio, digamos, donde estaba el gerente, el médico de empresa, etcétera. Eso pasó. Pero el de la cuchara, también se pierde la cuchara, y entonces estábamos en la planta baja, empezamos a escuchar golpes en la planta arriba, sabíamos que no había nadie, nosotros sabemos que ahí no había nadie, pero decidimos dejar solo para ver si sucedía algo en esa segunda planta. Cuando escuchamos un golpe muy contundente de la segunda planta, subimos a ver y encontramos una especie como un papel envuelto, el papel como doblado, que estaba conteniendo algo. Cuando nosotros abrimos el papel, la cuchara estaba ahí. ¿Cómo? ¿Cómo se desapareció esa cuchara? Bueno, ¿cómo se desapareció? Pues ya uno podría pensar, ¿verdad? Pero cómo apareció envuelta en ese papel y nos dejaron, o sea, la seña fue el golpe más contundente que escuchamos esa noche. Cuando subimos a la segunda planta, sobre una banca que estaba en el pasillo, un pasillo completamente interno al edificio, no era como que quedaba externo, como que alguien la hubiera podido lanzar desde afuera y no. Ahí estaba la cuchara. Y habían unas letras escritas en el papel, que eso también nos llamó mucho la atención porque era como un juego de palabras, era como una F y una H, ¿verdad? Pero en medio de las dos estaban otras letras que era como decir, creo que era Hell y Fel, que era como caído, infierno, ¿verdad? Eran como las dos palabras que se podían... Es que estaba la F, una F pronunciada, digamos, puede parecer una H porque estaba como volteada y tenía una ELL, entonces podía ser fel o podía Hell. ser hell. Ujú. Entonces, y Jay lo que decía era que él estaba preguntando, ¿dónde está usted en la psicofonía? Entonces, y que luego pasó eso y pues, Ahora, las letras estaban escritas y eso es como lo que a veces nosotros decíamos, qué raro, porque si hubiera estado escrito como con, no sé, como con sangre o como con algún líquido viscoso o aceitoso, uno diría, bueno, pero era con un marcador azul de tipo pilot, O ¿verdad? alguien lo pudo haber hecho, obviamente. Exacto. Exacto. Ahora, sí es importante. Sabíamos que estábamos completamente solos en el edificio, solamente el guarda, que siempre estuvo con nosotros, más bien nosotros lo custodiábamos a él, primero porque tenía mucho miedo y segundo porque también queríamos ver que no nos estuviera fabricando ningún tipo de evidencia. Y lo segundo, nosotros nos subimos, bueno, yo en ese momento no, pero habían compañeros muy delgados, se subieron al cielo raso, quitamos ciertas láminas del cielo raso para ver si es que no había alguna persona ahí subida que nos estuviera jugando una broma. ¿Verdad? A ese nivel de escepticismo llegamos nosotros. Pensamos, aquí alguien nos está jugando una broma, nos quieren fabricar esa evidencia y casi que quitamos varias láminas. Los compañeros más delgados anduvieron ahí, ¿verdad? Entre las cerchas, creo que se llama, con mucho cuidado y no, ahí no hay absolutamente nadie. Pero en ese lugar, en otra de las visitas, por ejemplo, nos lanzaban tiras de grapas en la espalda, ¿verdad? Estábamos en un área común, en el área operativa, y de pronto sentíamos algo, volvíamos a ver y caían las tiras de grapas. Nos tiraban tapas como de los galones de sanipine o Ajá. de detergente, también de pronto las tiraban desde un área donde nosotros subíamos y ahí no había nadie, ¿verdad? Entonces son fenómenos muy extraños que uno desearía en aquel momento tener tal vez la cantidad de equipos que tenemos ahora para poder haber dejado todo más monitoreado y poder decir, bueno, estamos viendo de dónde sale el fenómeno, de dónde, pero así, o sea, fueron increíbles y bueno, estos videos, en el video en YouTube, nuestro canal,
Ahí pueden ver ese video de la cuchara. Fue también donde ocurrió el empujón que le dieron a nuestro compañero y también director del grupo Heiner. Entonces, esto fue realmente un caso que nos tuvo como alrededor de 3, 4 meses trabajando y donde casi que en todas las visitas tuvimos diferentes manifestaciones. Lanzamiento de piedras, lanzamiento de una romana que ellos tenían ahí para, me imagino que para el área operativa, bastante pesada, la tiraron, ¿verdad? Un estruendo bastante fuerte. Realmente estuvo muy, muy, muy fuerte. Entonces, sí, son fenómenos que, Y uno no sabe cómo ¿cómo se llevan a cabo exactamente? y sé, mucha gente, en el estudio del fenómeno paranormal hay que aprender también a educar a las personas, ¿verdad? Mucha gente cree que un poltergeist es nada más de llegar y que se mueva una silla. ¿Cómo podemos identificar de una manera científica un poltergeist de verdad? Ok, es que poltergeist de verdad hay, o sea, son dos tipos. Em, Está el poltergeist asociado a un lugar que podríamos llamarle poltergeist paranormal, que según la literatura es de un 10 a un 20% de los casos. A nivel personal y por lo menos lo que de la experiencia de nosotros, yo diría que es menos, pero bueno, en eso se basan los datos. Habla de un 10 a un 20. Entonces, ¿qué es un poltergeist asociado a un lugar? Una entidad inteligente que provoca como este caso que acaba de explicar Oscar, donde se movían cosas y no había una gente ahí porque el guarda no era. O sea, no había nadie. No era una condición de una familia que está estresada, que está con enfermedades, que está sufriendo, o sea, no, ahí no había nadie. Ahí había algo asociado a ese lugar que estaba aparentemente molesto y que estaba interactuando con los investigadores y con las personas. Entonces, eso es porcentaje pequeño y un 80% aproximadamente es provocado por una persona. Entonces, ¿cómo lo cientificamos? Hay dos formas como bastante sencillas de hacerlo. Cuando es un poltergeist paranormal, hay dos factores. Uno, que la temperatura se ve afectada. Pueden haber esos bajonazos de temperatura que ya todos hemos percibido alguna vez o escuchado, por lo menos que cuando va a haber una manifestación, baja la temperatura. Yo tengo unos amigos que son investigadores que han determinado que a veces hay un pico de calor y un pico y baja. Entonces hay hotspots y cold spots. Eso se da únicamente, pues no solo con el poltergeist, sino en el fenómeno paranormal en sí. Y otro es la frecuencia del fenómeno. Por si bien, digamos, el caso de San José de la Montaña era un caso donde hubo muchas cosas, digamos, por cada visita, fenómenos grandes que había, uno o dos. ¿Qué te Por acuerdas visita. vos? ¿Sí? Es que en la última que, bueno, una de las últimas que estuvimos, durante ese lapso de la visita, 3, 4 horas, pasaron muchos fenómenos y bastante fuertes, que no es muy habitual. Sí, es que se Incluso, sale de la norma. ajá, incluso estábamos entrenando a una compañera que ella llegó el momento de donde dijo, a mí sáquenme de aquí, eran como alrededor 2:30, 3 de la mañana, voy a ir, ella como en su desespero, en su miedo decía, voy a ir a agarrar un bus, llámenme en un taxi, perdón, no existían Uber. En ese momento, sí. Entonces tuvimos que sacarla, el guarda también dijo, yo no puedo estar más aquí. Entonces, digamos, lo sacamos y siempre custodiados con compañeros de nosotros. Y el fenómeno continuó, ¿verdad? Y la compañera dijo, porque fue tanto y tan inesperado todo lo que iba sucediendo, que en algunos momentos sí se temía hasta por la integridad de nosotros, Wow. ¿verdad? Porque como les digo, o sea, una piedra que tal vez tenían ahí el área operativa sosteniendo alguna puerta, esa piedra la reventaban contra la pared. O golpes de pronto, habían áreas que eran ¿cómo se dice? De lata, ¿verdad? Lata industrial, creo que le llaman, el tipo de zinc industrial, no sé cómo le llaman, y daban golpes, pero eran como de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y no había una explicación. Todavía uno diría, bueno, pues alguien pudo haber tirado una piedra desde afuera hacia la propiedad o hacia el inmueble. Lo que pasa es que esto es una finca bastante grande y el lugar donde estábamos nosotros, el inmueble estaba en el puro centro, ¿verdad? Entonces alguien que pudiera tirar una piedra tendrá que Más. hacer algo, o hubiera caído en el techo, ¿verdad? Pero no, ni aún así. Entonces, sí fueron como muchos fenómenos en un... Porque ese caso se sale de la norma, porque por lo general el fenómeno paranormal, digamos, ocurre uno o dos eventos así, de que se movió algo, o que sonó un golpe, o que botaron una silla, una cosa, y digamos que hay como un periodo de calma De bonanza.
Y luego, ¿por qué? Porque no sabemos bien de qué están hechas las entidades. O sea, creamos o no creamos en si es un demonio, si es un espíritu, lo que sea, no sabemos en sí de qué están hechas, cómo es que pueden mover cosas, si no tienen cuerpo, ¿verdad? Etcétera. Pero asumiendo ciertas hipótesis que hay, que son energía, porque todo es energía, entonces por eso es que a veces los instrumentos y todo como que se les baja la batería muy rápido antes de un fenómeno, antes de una manifestación. Entonces, cuando es, por el otro lado, una persona, el fenómeno es, o sea, cuando es el poltergeist por agente también es cíclico, puede durar de 3 meses a 2 años, digamos, que los que provoca una persona. Pero cerró la puerta, se cerró la puerta, se cayó algo, pasan cosas y cosas, y como que no se acaba, o sea, como que es seguido, suenan cosas. Entonces no hay ese periodo de calma que sí hay en el otro, porque depende también de lo que haya, ¿verdad? Como la entidad que vaya a haber en el lugar y la fuerza que tenga para hacer, como en este caso, que sí se sale de la norma, pero por lo general, así es como diferenciamos el asunto de la temperatura y qué tan seguido está pasando el fenómeno. No estamos hablando de golpecitos o ruiditos, sino ya sí que puedan mover algo, o que lleguen y revienten una puerta, que la tiren. Entonces, con esos dos es que uno lo diferencia y también haciendo todo este estudio de, digamos, yo es que nosotros más que todo trabajamos con familias, con personas que tienen manifestaciones en sus casas o en el lugar de trabajo. Entonces, se hace todo ese cuestionario, ver qué está pasando y hay hasta perfiles, diferentes tipos de poltergeist dependiendo de diferentes situaciones que ya uno, por ejemplo, las manifestaciones de agua o las manifestaciones de líquido se asocian al poltergeist por duelo. Entonces, ¿qué es eso? Una persona fallece, la familia está en duelo y de repente comienzan a aparecer charcos en la casa, ya sea aceite, de agua, en general es un 4% de los casos nada más, pero pasa y está asociado a eso, la muerte de ese familiar y dura lo que dura el periodo de duelo. También se ve acompañado de movimiento de objetos simbólicos. Entonces, que se caiga una foto de la persona que falleció, que se mueva algo muy querido de esa persona, pero se quita cuando se termina el duelo. Entonces, y por supuesto que se le da el acompañamiento, etcétera. Pero son un montón de perfiles que hay. De hecho, son 7 perfiles. Entonces, es súper interesante verlo y poder abordarlo así. Hablando de los charcos de agua, el que me acordaste, eh, para las personas que fueron a la convención paranormal hace, no sé cuántos años hicimos el Paracon, no sé cuánto, hace 4 años más o menos, ¿Fue el 22 o el 20? sí, 22 más o menos. 22. Ahí pasó bueno, y ahí está Jorge que está de testigo, que cuando hicimos esta convención, debajo de una ouija apareció un charco de agua. Apareció un charco de agua y la gente no sabía de dónde provino ese famoso charco de agua debajo de una ouija. Entonces, esos son los fenómenos que nosotros decimos, bueno, ¿qué habrá pasado aquí? Según cuentan, nadie echó agua, ahí no hay ninguna fuga de agua y, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención eso que están diciendo sobre el agua. Sí. Aparte, recordemos que el agua es un conductor energético. Israel, quería comentar ahí algo. Cuando, por ejemplo, el grupo A es una persona viene y nos dice, mire, es que yo desde pequeña siempre me han percibido los fenómenos paranormales. Ok, ya por ahí para nosotros se nos enciende una campanita y ahorita explico por qué. Nos dicen, es que yo cuando vivía en la casa de mis papás me pasaba esto. Me junté o me casé o me fui a vivir a la casa de una amiga, me pasaba esto. Ahora estoy viviendo en otra casa y me pasa esto. Eso podría, en la mayoría de los casos donde se dan este tipo de fenómenos, hacernos creer a nosotros que estamos ante un fenómeno parapsicológico y posiblemente esa persona sea ese agente PK, es decir, esa persona que de manera inconsciente está provocando, perdón, esos fenómenos. Como les decía dice hace unos minutos, se parecen mucho a los fenómenos paranormales, pueden ser proyección de sombras, portazos, golpes, objetos que se extravían, eso tiende a pasar mucho. A las personas se les pierden los objetos y o no aparecen del todo o aparecen en lugares donde ya habían buscado o una tercera opción, aparecen en lugares insólitos. Un muchacho llegó, dejó la ropa, se metió a bañar, dejó todo en la cama, cuando salió no encontró las medias. A los 3 días fue y abrió el congelador para hacerse un bistec y las medias estaban metidas dentro del congelador, Carajo. ¿verdad? Entonces, este tipo de fenómenos, la persona tiende a provocarlos de manera inconsciente, no volitiva, no se da cuenta.
Y obviamente tiene que estar ahí la persona. Entonces, cuando nosotros nos dicen, es que acá, casa donde yo me paso, donde yo voy, me pasan este tipo de fenómenos, es muy probable que sea la persona la que lo está provocando, ¿verdad? Incluso en muchos de los casos, y no solo lo digo por nosotros, sino que también buscando un poco de literatura a nivel internacional, literatura seria, casos que se han registrado, etcétera, los fenómenos empiezan de la nada. Los fenómenos realmente paranormales empiezan de la nada. Las familias dicen, no, mire, yo he vivido aquí 10, 15 años y nunca había pasado nada. Y de un pronto a otro se empiezan a ver esa serie de fenómenos y al final se descubre que sí eran auténticos fenómenos paranormales, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de un poltergeist, como tal, como dice Isela, asociado a una persona que es la que lo está provocando, eso es porque el inconsciente, el subconsciente de la persona se excita, se exalta. Puede ser que una preocupación de temas de salud, que se acabó el dinero, que despidieron al esposo de la casa, que un hijo está enfermo, que el hijo va a presentar la tesis o los exámenes en la universidad, etcétera. Todo eso puede hacer que alguno de los miembros se empiece a sentir afectado, no se dé cuenta y por eso se empiezan a presentar. Lo que sí ahí dice que es cíclico, por ejemplo, a final de mes hay que generalmente pagar colegiaturas, hay que pagar alquiler de la casa, hay que pagar bancos y todo. Entonces, alguna de las personas que empieza a preocuparse por eso es donde empieza a generar esta serie de fenómenos. Y obviamente lo más fácil de decir es, en mi casa se empezaron a asustar, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado antes de decirle a una persona, si miren, en su casa hay un fantasma, hay una entidad. Y nosotros como grupo AE somos muy cuidadosos con eso. Yo siempre lo cuento, de otro grupo de investigación que estuvo hace unos años en el país ahí, que estuvo también haciendo investigaciones, exploraciones, etcétera. Fueron a una casa, como que hicieron un barrio fotográfico rápido y hicieron una psicofonía. Cuando encendieron la luz, se dieron cuenta que había una mancha como de grasa en un espejo. Y le dijeron a la familia, es que por ahí eso es un portal donde entran y salen demonios, Ok. ¿verdad? Entonces, al día siguiente la familia dejó la casa botada, Ah, era no. alquiler. Entonces, uno no puede jugar tampoco, ¿verdad? Ni con la psicología, ni con la economía de una familia, ¿verdad? Para decirle este tipo de cosas. Si usted le va a decir algo hacia una familia, primero tiene que tener mucha evidencia para poder. Y bases. Respaldar. Y Exactamente. bases. Exacto. Eso es responsabilidad. Exacto. Por eso no cualquier persona, o sea, o no podemos meter cualquier persona a una casa a hacer una investigación paranormal. Ahora, a mí me tocó una vez un caso en San Carlos, un chavalo que nos contactó y él nos decía, mira, es que hay una entidad que a mí me está violando todas las noches y ahora que esa entidad me está ultrajando y ya no soporto eso. Y hacemos todo el análisis de lo que está sucediendo en esa casa. No sé, no sé si es que todos tenemos un sentido como un sexto sentido donde la malicia apache como que sale, ¿verdad? A relucir. Entonces le hago yo unas series de preguntas y lo siento muy extraño. Entonces, mira, ¿a vos te han hecho algún test psicológico? Sí, claro, a mí me he visto los psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo, ¿vos tenés algún examen médico sobre lo que te han hecho, de sus diagnósticos psicológicos, psiquiátricos? Mira, no tengo absolutamente nada, es que tenía que yo pedirlo en la caja al hospital. ¿En cuál hospital estás vos trabajando? En tal hospital, me hizo en tal hospital, ok. Y yo ahí tengo varios contactos ahí, averiguo ciertas cosas y el chavalo, cuando me doy cuenta, le han hecho varios test de orina, ¿verdad? Tenía pues una adicción a la que es morfina, a la morfina y a todo lo que son ese tipo de medicamentos. A mí no me gusta decir absolutamente nada dónde trabajo y qué trabajo, porque a veces la gente se abusa para eso, pero sí nos dimos cuenta que el chaval sí era morfina maniático. Mm. Y la morfina también ayuda a alucinar, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes les ha tocado algún caso donde tengan que desmentir ese tipo de fenómenos paranormales de una manera científica, obviamente, y decirle a la gente, mira, esto ustedes lo están provocando, o mira, que es evidencia de que ustedes lo están haciendo? Ujú. Bueno, propiamente así, digamos, desde a partir de una situación clínica, o ¿verdad? Como en este caso, que había una serie de análisis que podían hablar de la adicción de la persona, tal vez no. Pero sí nos tocó un caso que habíamos dejado una cámara de seguridad grabando, inclusive quedó grabando durante los procesos de receso, y de pronto encontramos, creo que era una moneda, algo así dice, y cuando nos dimos cuenta y empezamos a revisar de dónde había salido esa moneda, era uno de los dueños de la casa. Que la moví. No, es que fue Héctor esa vez en la psicofonía decía, puso una moneda como a ver, aquí estaba la cámara, aquí había como una lavadora, era como en cuarto pilas, y puso una moneda, había una moneda, entonces él dijo, mueva esta moneda en la psicofonía, ¿verdad?
No, no pasó nada, aunque sí habían tirado como cositas. Fue un caso medio extraño, o sea, hubo algunas cosas ahí. ¿Te llamaron la atención? Sí, un tiro que se apaga, se quemaron un montón de bombillos. Pero sí quedó del señor, el esposo o el novio de la dueña de la casa, donde se ve que mueve la monedita. Y no se dio cuenta que la cámara estaba Estaba, grabando. estaba grabado, ya nos íbamos a ir y lo último que se apaga y que se recoge son las cámaras. Y Sí, también recuerdo otro. Bueno, en ese momento ahí paramos la investigación y no continuamos con el caso porque parece que había un problema como que entre la señora y el esposo querían quitarle la casa a la hija, no era hija del la hija señor. fue la que nos llamó porque estaba muy asustada de que en la casa los papás estaban, El papá, la mamá y el padrastro. el padrastro estaban Entonces asustados. parece que entre el padrastro y la esposa querían quitarle la casa a la hija. Una de hoja, mira. Como para que vendiera barato, quién sabe, o sea. Siempre, Ajá. Luego en otro caso donde sí logramos descartar, pero fue de una manera muy, que es precisamente la intención del grupo ADES. Cuando llegamos a un caso, nosotros vamos con la mentalidad de ver si se puede descartar. ¿Por qué? Porque entonces le podemos decir a la familia que no hay, ni es usted la que lo provoca, ni hay algo paranormal. La señora nos decía, nos contacta y nos dice, mire, es que mi hijo murió hace 6 meses, pero creo que ya hace como 3 meses aproximadamente me quiere dar un mensaje. Ok, ¿con base en qué tiene usted esa hipótesis? Bueno, es que yo en el cuarto donde yo duermo tengo una foto de él que está sobre un marco de madera que tiene una patilla por detrás y siempre que regreso la foto está vuelta, ¿verdad? Le han dado vuelta. Ok, vamos nosotros a ver qué es lo que está pasando. Estaba la casa de ella, pero arriba había como un apartamento pequeño y ella estaba durmiendo en el apartamento. Resulta que el muchacho en algún momento decidió construir este apartamento y como al año de haberlo construido fue cuando él falleció. No recuerdo ahorita la causa de la muerte, creo que fue algo repentino, pero fue como natural. A los 3 meses después de que él falleció, la señora se sube a dormir ahí como para tener el recuerdo de su hijo más fresco, para sentirlo más cerca, etcétera. Y es donde se empieza a dar cuenta que cada vez que ella sale, o sube a la habitación, encuentra esta fotografía volteada. Logramos comprobarle a la señora que como la habitación, el cuarto de arriba del apartamento lo habían hecho como de perling, ¿verdad? Y entonces cuando uno subía o bajaba las gradas, toda la habitación se movía. Y ella tenía este retrato sobre lo que llaman una cómoda, ¿verdad? Que donde hay como... Y entonces cada vez que se movía la habitación, obviamente la cómoda se movía y el retrato empezaba a dar vueltas. Entonces le mostramos a ella que no era ningún mensaje el hijo, sino que era una cuestión de pura física, ¿verdad? Al moverse la habitación se movía el mueble este y entonces el retrato empezaba a dar vuelta porque tenía como una patilla por detrás. Aún así, le dijimos a ella y todo lo demás. Ella cambió la fotografía del lugar. Nunca más. Volvimos a contactarla al mes, a los 8 días, perdón, al mes y todo dice, no, vieras que ya nunca más. Entonces ya quedó ahí. Entonces ahí sí se logró descartar. Y hay otro El caso. fiscal. Bueno, antes de ese, Ajá. hay otro que ese sí lo vivencié. Resulta que estábamos en Zapote, aquí en San José, donde están los multifamiliares. Nos llaman porque resulta que en uno de los apartamentos de ellos dicen es que aquí es imposible, uno está en la cocina y le tiran cosas, le abren la llave del lavatorio, bueno, un montón de cosas. Entonces vamos a ver, y era el apartamento más en el del primer piso, el del más del centro, donde no había entradas de aire ni nada. La única entrada de aire que había era la puerta principal y era como hacia lo largo. Y la cocina estaba al fondo. Y empezamos a hacer las psicofonías, ya habíamos hecho todas las mediciones, escuchar a la familia. Y yo estoy como 10, 15 minutos haciendo psicofonía, me empiezo a sentir un poco extraño, me empieza como a jalonazos en el oído, a molestarme esta muela, un dolor aquí, un cierto dolor en la cabeza a este lado. Y yo digo, qué raro. Pensé, ¿será que me quiere dar un infarto, verdad? Fue como lo que se me vino a la mente. Dije, no, voy a tranquilizarme. En medio de la psicofonía me vengo caminando haciendo las preguntas y en el mismo pasadizo principal, cuando llego donde está la puerta del baño, veo como una muñeca de trapo levitando a la par mía. La recuerdo con sus trencitas y todo. Y yo me quedo viendo y es más, yo me quedé viendo y yo dije, esto no puede estar ocurriendo. Cerré, abrí los ojos y ya la muñeca no estaba. Entonces, no había pasado nada a nivel de ningún otro fenómeno durante nuestra estancia ahí,
Vengo y le digo a mi compañero Heiner, le digo, Heiner, vaya, quédese en la cocina. ¿Por qué? Me dice, le digo, vaya, quédese nada más. Nosotros ya nos damos como tenemos como ese protocolo. Cuando alguno manda, claro, yo lo hago con Heiner y Heiner lo hace conmigo porque ya tenemos años de estar en Ya esto. saben cómo trabajan los dos. Exacto, no vamos a mandar tal vez un compañero que se está recién integrando porque aparte que tenemos el protocolo que nadie anda solo y a veces cuando se ha roto ese protocolo pasa Pasan las algo. cosas. Exacto. Entonces yo le digo a Heiner va y viene y después de 10, 15 minutos me dice, mae, no sé, pero me siento raro ahí. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando estábamos en la cocina, hacíamos preguntas y el caos se encendía, ¿verdad? El lector de campos electromagnéticos, como si nos estuvieran dando una respuesta. Claro, al principio a uno se le enfría la piel casi que a nivel helado. ¿Por qué? Porque uno dice, me están contestando, ¿verdad? Y aquí lo tengo a la par, es lo que uno piensa. Pero entonces hacemos un protocolo, que fue como lo que hicimos allá en el cementerio que cuando fuimos a Jacó. Nos quedamos callados, volvimos a poner el caos y el caos seguía encendiéndose. Ok, entonces no es que están dándonos una respuesta, ¿verdad? Que es la energía, sino que hay algo. ¿Qué era lo que sucedía? La instalación eléctrica del apartamento estaba en muy malas condiciones y parece que todo se concentraba en la cocina. Inclusive la vecina del apartamento de atrás prendió la lavadora y el caos fluctuaba y fluctuaba y Claro. fluctuaba. Entonces, ¿qué es lo que logramos demostrar a la familia? Que la irradiación de electricidad que había afectaba el funcionamiento cerebral. Hablamos con la familia, ellos hablaron con el dueño del lugar, cambiaron todo lo que fue la instalación y todo lo demás, y a partir de ahí, curiosamente, los fenómenos desaparecieron. Porque eso es otra cosa. Cuando usted está en un lugar y hay irradiación de electricidad, eso empieza a afectar su cerebro. Cuando hay poca oxigenación, lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que decirles a las familias, tienen que tener estos y estos aspectos, estos cuidados, hay que abrir una ventana, hay que ver de qué manera se oxigena ese lugar. ¿Para qué? Para evitar eso. Es como cuando una persona empieza a fallecer, ¿qué es lo que pasa ahí? Empieza a faltarle oxígeno al cerebro. Por eso el tema de las alucinaciones, ¿verdad? Habrá quienes digan, no, él sí dice que vio a la mamá, que venía, la abuelita, que venían a llevárselo. Bueno, y se respeta que quieran crear eso, pero también la ciencia nos ha demostrado que esa falta de oxigenación va a hacer que la persona empiece a ver a estos familiares, ¿verdad? Y quien no, que esté en un momento ahí de lucha entre muerte y vida, ¿verdad? Va a querer ver a sus seres queridos, máxime una madre, ¿verdad? Que es como uno de los símbolos más importantes, o a un padre. Entonces, pero sí, esos han sido como los casos que hemos podido descartar. Y el de Puriscal, ¿cuál? El de las espadas. Sí, pero ese no, ni siquiera se... Ni siquiera hicimos la investigación. Sí, es que lo mismo, o sea, Un muchacho como 27 años. sí, se hace todo que estaba oyendo cosas y que le hablaban, entonces que se le preguntó si padecía de algo, no, nada. Ese día yo no fui, pero Perdón, hasta nos dijo en la entrevista telefónica, porque la hicimos así primero, porque era en Puriscal, que él había ido al OIJ a poner la denuncia porque habían vecinos que lo espiaban por medio de las ondas del microondas. ¿Qué es esa ¿Verdad? Entonces, caramba? pero sí, eso nos quedó ahí, ¿verdad? Pero ya el resto de fenómenos que él nos describía, bueno, podría ser que se esté presentando algún tipo de fenómeno. pero sí, llegaron y tenía todo el cuarto lleno de espadas, eran espadas, Sí, katanas, ¿verdad? katanas y los papás llegaron y dijeron que era esquizofrénico, ¿verdad? Que es que ellos nunca le hicieron exámenes de nada, pero él, cuando tenía como 9 años, se tiró a una piscina y la piscina no tenía agua. Se golpeó muy fuertemente la cabeza. Cuando nosotros llegamos ahí, nos llevamos la sorpresa que la mamá nos dice, y es que mi hijo escucha voces y las voces nos dicen que me mate a mí y a mi esposo. Ah, ok. Entonces nosotros decimos, bueno, pero usted tiene, perdón, tiene dictámenes médicos que no, nunca lo llevábamos de aquella. Y cuando entramos al cuartel y vimos esas espadas y todo, dijimos, no, no vamos a llevar a cabo la investigación. Llevamos a la señora aparte, al señor, a los papás, le explicamos. Y al final, ¿por qué? Porque nos dio miedo que nosotros durante la psicofonía ese muchacho se alterara, agarrara una de estas katanas y le hiciera daño a los Claro. papás o a nosotros mismos. ¿Cómo respondemos nosotros ante las autoridades por una situación de estas, verdad? Entonces, ese caso ni siquiera no hicimos la investigación a pesar de que ya estábamos en el sitio. Chicos, ya para ir finalizando, porque ya tenemos que ir cerrando, creo que el miedo es parte normal del ser humano, más cuando estamos en algo que honestamente no conocemos y desconocemos, ¿verdad? ¿Han tenido miedo ustedes en alguna investigación? Que digan ustedes, "Ma, aquí ya yo me largo, ma". Sí. Cuéntela.
A ver, ese fue en un caso de Tres Ríos, que ese es uno de los moviditos. Fuimos varias veces. Eran fenómenos, pero eran muy raros. Por ejemplo, era una casa súper linda de 2 pisos, aparte de que estaban con la necesidad de tirarle la puerta a un compañero y lo encerraron en un walk-in closet. Vos estabas arriba, ¿verdad? O Ujú. sea, éramos como 4 que estábamos, era como un balcón y estaba frente a la habitación principal y de repente se sacudió todo, como si estuviera, pensamos, En la segunda planta en donde la segunda estábamos. planta. Se sacudió todo y pensamos que estaba temblando. Entonces, cuando empezamos a caminar, los que estaban en la escalera, era como, hey, ¿qué pasó? Nosotros nos movieron todo el piso. Entonces, ese día, a ver, es que, bueno, en ese caso fue el famoso gruñido también, que sí lo escuchamos, lo tenemos grabado, pero lo escuchamos en el momento. Había como varias cosas, sonaban golpes en el techo, em, pero sí, el ambiente, yo no sé si fue ese mismo día, porque fuimos varias veces. Yo me acuerdo que Oscar me dijo, quédate vos en aquella habitación, porque era tan grande, y yo, No. me quedo en la puerta. Y esa yo creo que ha sido la única vez que yo le he dicho a Oscar, me quedo en la puerta, porque yo sentía horrible. Yo me asomaba y me paraba así es que era como 2 habitaciones largas y se sentía tan feo. O sea, yo no sé qué era lo que había y al final, ese caso fue súper extraño todo, pero yo no pude. O sea, ha sido como, Paralizó no pude irme como hasta adentro, quedarme sola, porque era muy grande la casa. Y esa vez fuimos como 8. Ujú. Y entonces yo dije, me quedo en la puerta. Me quedo en la puerta y Oscar está por ahí. y ahí se quedó. Pero sí, y no fue como que, o sea, era lo que se sentía. O sea, estaba tan pesado. Y han habido, inclusive, es vacilón, porque varios fenómenos paranormales que yo he evidenciado ya en otros momentos, o sea, fuera de investigaciones, no me han producido tanto miedo como esa vez ahí, y no sé por qué. En mi Los- caso, bueno, en ese caso a mí no me generó ese miedo, digamos, porque los fenómenos que me dicen son pequeños, Extraño. exacto. Pero perdón, el de San Ramón, que ese sí es el caso, el top. el top, ¿verdad? De Hades, ya igual ahí estuvimos trabajando 7 meses, todo tipo de fenómenos, pero en una de las últimas visitas, pero que fue la más fuerte, donde hubo aportaciones, materializaciones, que ya nosotros sentimos que atentaban con nuestra integridad física, ¿verdad? E incluso hubo un retumbo que dijimos, esa casa se va a caer por las manifestaciones que se estaban dando ahí, pero hubo un momento donde yo logré presenciar una materialización o una aportación de una piedra, como decir una habitación como esta, por decir así, donde una piedra sale de esta pared, pega con velocidad balística en la otra piedra y cae. Pero ya habíamos vivenciado esa misma noche varios de esos tipos de fenómenos. Ahí fue donde yo dije, a mí sáquenme de aquí, ya yo comprobé que el fenómeno paranormal existe y yo hasta casa juro que nunca vuelvo a entrar, 15 ¿verdad? Inclusive después. un mes después. No, mes y algo después, porque fue cuando después mandamos a unas personas de la Iglesia Católica a que hicieran el ritual de ya de lo que ellos hacen, ¿verdad? Y esperamos 40 días, que eso es una historia ahí un poco de por qué 40 días, y luego ya cuando nosotros regresamos, o sea, a mí se me olvidó el miedo y volví a entrar, a pesar de que había jurado que nunca más iba a entrar a ese lugar, pero sí lo volví a entrar y se siguieron presentando fenómenos, pero cada vez eran como más débiles, hasta que ya desaparecieron. Pero ese caso sí. Y ya más recientemente, en un caso de Entre Ríos, que todavía la fecha está abierto, aunque tenemos que regresar a retomar las visitas, Ah, sí. Ay, sí. ese es otro caso que también se las trae. Ese es. Son fenómenos también como muy aislados, pequeños, pero en la última visita parece que todo se estaba centrando en la hija, que ahorita puede tener como 8 o 9 años, y de la familia. Entonces, a pesar de que nosotros siempre los niños los sacamos de lo que es las investigaciones, pero en este caso ella era una pieza clave, la mamá estuvo de acuerdo, el papá también. Cuando yo menciono el nombre de un tío que ya ha fallecido, un tío de los papás, y que fue un hombre muy problemático y todo, donde yo menciono el nombre, esta chiquita le agarró un dolor de cabeza que no había manera de calmarla, hasta casi que se nos descompuso. Entonces ahí yo, pero el mío no era por lo paranormal, sino por la integridad de la chiquita, ¿verdad? Porque tal vez Y es esa que parte sí me ella preocupó. también está muy sugestionada, aunque ahí sí estaba, o sea, algo está pasando, o sea, algo está pasando,
pero creo que esa visita ya yo no los acompañé, No, en fue esa como no. muy reciente, pero la última vez que yo fui, sí hubo un momento que se puso tan tenso el ambiente que yo estaba esperando que se materializara lo que sea que hubiera, o sea, ya se apareciera, pero, y ella sí, yo me quedé con ella, porque también es otro lugar, son dos casas juntas, entonces es muy grande, y ella sí está muy, muy sugestionada. Entonces sí hay que tener, pues, yo le comentaba a Oscar, cuidado con eso, porque le puede afectar más, ¿verdad? Ujú. Actualmente están trabajando en ese caso. Sí, tenemos que retomar las visitas. A veces nosotros le decimos a las familias, ok, vamos a esperar un tiempo prudencial, que pueden ser desde 15 días, un mes, etcétera, para hacer, ¿por qué? Porque también necesitamos ver el comportamiento de la familia, las situaciones familiares, etcétera. Hay momentos donde sí, la familia dice, mire, está pasando esto, ok, vamos para allá. Es como que se activa, Ajá. o sea, tienen picos los casos, lo cíclico, no solo Ujú. postre, sino el fenómeno en sí. Entonces, Eso. eh, sí, nosotros también, ese otro que les comenté al puro principio, también está para regresar, aunque ese está mucho más pesadito. Esperaremos noticias. Así es. Y del que íbamos a hablar no hablamos. Sí, es uno en la abuelita. Ese lo vamos para otra ocasión, ¿verdad? Chicos, vea, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. De verdad, la gente tiene que saber que investigar ese fenómeno no es nada más de agarrar una cámara, de tener un caos e ir a meterse. Eso lleva mucho trabajo, y pues es de admirar todo lo que ustedes hacen, ¿verdad? Todos trabajamos diferente y pues aquí el norte es tratar de encontrar las respuestas pertinentes a lo que sucede en cada caso. Entonces, Gisela, la gente, ¿cómo te puede contactar a vos? O- ¿Tus redes sociales? ok, pueden meterse en la página web cepcr con doble P, .org, y bajo esa mismo, bajo esas mismas siglas tenemos el canal de YouTube, que también tengo un pequeño podcast, en Facebook, Instagram, TikTok, todo como cepcr de parapsicológicos y paranormales, doble P. Me metas clases, ¿verdad? Sí, yo, Importante para que también la gente ah, que está interesada. nuestra organización tiene una rama educativa que se llama EduCep, donde impartimos cursos introductorios de parapsicología, y de otros temas afines para enriquecer y que si les interesa todo esto, puedan conocer más a fondo qué es esta parte que se ha visto tan opacada, todos estos estudios, más de 120 años de investigación, em, que pues no nos llega tan fácilmente la información. Entonces ahí con mucho gusto pueden buscar eso. Osquitar. Bueno, en el caso del Grupo ADES, pueden buscarnos en Facebook, ahora también en Instagram, pueden buscarnos ahí como Grupo ADES Costa Rica y o ADCR, que es como también nos hemos dado a conocer. Por ahí estamos también empezando con un podcast, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí aprendiendo. Entonces, bueno, Isra y Eisen tienen bastante experiencia, entonces ahí a veces le pido ayuda a Ise con alguna situación o algo, sobre todo para este pequeño proyecto que también la idea es difundir y la idea es también traer invitados que puedan aportar a todo lo que es la investigación de lo paranormal, del fenómeno como tal y sobre todo educar, pero más que todo este proceso es a poder ayudar a las familias. Entonces también a veces nos mandan algún tipo de material que podamos revisar, que le demos una opinión, etcétera. El grupo A no hace lo que son exploraciones como tal, ¿verdad? Puesto que lo que nos gusta es trabajar con familias o de pronto empresas, edificios, oficinas, etcétera, que nos llamen y digan es que está pasando y este fenómeno para poder tenerlo mejor mapeado y poder llegar a conclusiones más concretas que simplemente una exploración. Chicos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos vieron en ese podcast. Ya saben, compartirlo, denle like, comenten y estamos hablando en nuestro próximo episodio. Pura vida.